Estamos abordando el tema de quién es judío. Y hemos hablado de el texto que usa el Shaliach Shaul, Rabbi Shaul, en Gálatas 3:28, aquí donde escribe que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino todos somos uno en Mashiach Yeshua. Y vimos que si lo interpretamos en este mundo, vamos a tener problemas con la Torah, porque la Torah hace la división entre el pueblo judío y el resto de las naciones. Y el que interpreta a Pablo desde ese punto de vista estará de acuerdo en que el judaísmo está pasado de moda y que se ha creado una nueva religión donde judíos y no judíos son uno y tienen que tener un nuevo sistema de adoración, y entonces se quita todo lo viejo y ahora es el mundo cristiano, y de esa forma Pablo se convierte en el fundador del cristianismo. Y esa es la mala interpretación de Pablo. Vimos esta mañana que Pablo no está hablando de lo que sucede en este mundo, porque la Torah fue dada aquí. La Torah no está en el cielo. La Torah hace la separación entre el pueblo judío y el resto de las naciones en este mundo. Sin embargo, hay un mundo de Atzilut, el mundo de Aleph, que está por encima de la creación, donde fue elevado el Mesías después de la resurrección, y los que están en Mashiach, tanto judíos como no judíos, como griegos en este caso, están en el cielo en estos momentos, y allí hay una unidad perfecta y no hay diferencia entre judío y no judío dentro de Mashiach, que está en el cielo. Es decir, hay 3 puntos, como un triángulo, 2 puntos aquí abajo y un punto arriba en el cielo. Abajo somos 2, arriba somos 1. Entonces, si no interpretamos a Rabbi Shaul desde este punto de vista, que él está hablando desde el punto de vista celestial, vamos a usar su enseñanza para crear o apoyar la formación de una nueva religión donde se elimina todo lo que la Torah ha mandado y ha decidido para el pueblo de Israel. Entonces, nuestra tarea en estos tiempos es entender el mensaje del Rabbi Shaul, que no es fácil. Tenemos apoyo del Rav Shimon Kefa de que no es fácil entender a Pablo. Así que, pero eso no quiere decir que no tenemos que intentar de entender lo que está diciendo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de emisarios del Mesías. Los 12 apóstoles, los 12 shlichim, los 12 emisarios del Cordero, no fueron enviados a los gentiles. Ellos fueron escogidos por el Maestro para trabajar dentro del pueblo de Israel, para trabajar con los judíos. Y el mensaje de ellos fue dar testimonio de la resurrección de Yeshua. Ellos no fueron puestos para cambiar las leyes dentro de Israel, para cambiar la Torah, para establecer halajá. Esta no fue su tarea, porque ya existía un liderazgo puesto por el Eterno en Israel que se ocupaba de ese tipo de trabajo. Entonces, los shlichim de Mashiach, Yeshua, no tuvieron la autorización para cambiar las leyes de la Torah en el sentido de establecer nuevas halajot para la comunidad judía de la época, sino ellos se movían dentro del marco, y esto lo vemos también claramente en la vida del Rav Shimon Kefa, cuando él fue enviado a dar el testimonio a un gentil, a Cornelio. Él protesta. Y yo no voy a entrar en la casa de un no judío. O sea, después de la resurrección, un tiempo, yo no sé si eran 3 años, no sé más o menos cuánto tiempo tardaba
desde la resurrección de Yeshua hasta Hechos capítulo 10. No lo tengo ahora mismo la cronología ahí clara, pero era un tiempo considerable después de la resurrección que Pedro recibe la visión de los animales impuros y que le da la autorización desde el cielo con un bat call, una voz del cielo, de entrar en la casa de un no judío. O sea, durante esos años, durante el año cuando él estuvo con el maestro, no entraba en las casas de los gentiles. Yeshua nunca entró en la casa de un gentil. Estaba a punto, pero le frena y dice: no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y mi siervo sanará. Y él dijo: ni en Israel encontraron una fe tan grande. O sea, se movían dentro de los marcos de la halajá judía, y Pedro tenía que tener una visión de esa índole desde el cielo para que él pudiera entrar en la casa de un no judío y hablar del mensaje de la salvación. Vemos ahí el rigor del cumplimiento de las normas que ellos seguían. Y dicen: nunca jamás he comido cosa inmunda, dijo Pedro. Y sabemos, es fácil entender que esa visión no le dio autorización para comer animales impuros, porque el Eterno no puede contradecirse a sí mismo, ¿verdad? Y él no puede cambiar de una época a otra sus ideas. Y si dice eso es una ley perpetua, no puede cambiar esa ley. Entonces sería un Dios muy flojo, ¿verdad? Que de repente cambia de idea. No es digno de confianza ese tipo de Dios que cambia sus ideas de una época para otra. Sino él dijo más adelante la interpretación de la visión, él mismo. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino en todos los pueblos donde le temen, él les acepta. Y él tuvo el permiso con esa visión de entrar en la casa de un gentil. En ese caso él saltó la halajá. Y el día que tengas una visión y una voz 3 veces del cielo, puedes también saltar la halajá. Pero si no tienes ese tipo de revelación, no saltes la halajá. Pedro no fue enviado a los gentiles. Rab Shimon Kefa tuvo el shlichut con sus 11 colaboradores a la circuncisión. Pablo lo dice también en Gálatas capítulo 2, versículo 7: sino al contrario, al ver que se me había encomendado la buena nueva a los de la incircuncisión, así como Pedro a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, shlichut, misión, a los de la circuncisión, también oró eficazmente para conmigo en mi shlichut a los gentiles. En otro lugar dice que yo soy apóstol de los gentiles, Romanos 11, por ahí. Yo soy shaliach de los gentiles. Entonces vemos que hay 2 misiones, 2 tipos de emisarios del Mesías Yeshua. Y si no entendemos esto, va a ser difícil entender los escritos de los apóstoles, de los shlichim. No sé qué hablar, hebreo o griego. O si hablamos en latín decimos misioneros, y si hablamos en español hay que decir emisarios, porque apóstol es griego, ¿no? Si tú vas a Grecia hoy, usan la palabra apóstol. ¿Sabes lo que es un apóstol en Grecia? El que lleva las pizzas a las casas. Mensajero. Entonces los anuncios de los periódicos dicen: se busca apóstol con moto. Esa es Grecia de hoy. Se usa la palabra apóstolos, mensajero. Entonces no es tan importante si eres un apóstol, lo importante es quién te envió y qué misión tienes. En este caso tenemos 12 shlichim, 12 emisarios, 12 mensajeros sin moto,
del Mashiach Yeshua, y fueron enviados sin moto a los de la circuncisión, a dar testimonio de la resurrección. Si tú miras bien Lucas 24, Hechos 1 y otros textos, y Juan al final también dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Ruego que apaguen los teléfonos celulares, por favor. Entonces, los 12 mensajeros fueron enviados a los judíos para dar testimonio de la resurrección de Yeshua. Esa fue su misión principal. Sin embargo, el Shaliach Pablo, o Rabbi Shaul, mensajero Pablo, si quieres, no sé qué decir, espero que nadie se moleste conmigo si uso alguna palabra griega, apóstol. Si tú dices sinagoga, estás hablando en griego. Si dices afikomen, estás hablando en griego. Así que no tengamos miedo del griego. El apóstol Pablo, Shaliach Shaul, él fue enviado a la incircuncisión. Y como él fue enviado a los de las naciones, él tenía que tener una capacidad de preparación superior a los 12. Los 12 no fueron rabinos originalmente. Ninguno que yo sepa era rabino. Por supuesto, Mateo tenía una preparación como levita, y lo vemos también en su evangelio, que tenía una preparación muy buena para entender, memorizar textos y demás, pero no fue rabino. Pablo, sin embargo, fue rabino. Fue educado bajo Gamliel, que era uno de los más altos de la época, y se crió en Jerusalén. Aprendió todas las cosas de pe a pa. Era experto en la materia. Y él estaba preparado para trabajar dentro del marco de la circuncisión. Y tuvo el encuentro con el resucitado, y tuvo que revisar su teología. Y con esa base que tenía, él fue enviado a los gentiles. Él fue enviado a las naciones, con el propósito de hacer dos cosas. Y eso tenemos que tener muy en cuenta cuando estudiamos las cartas y las enseñanzas de Pablo, de Rabbi Shaul. Dos cosas. La primera cosa es muy parecida a la que tenía los 12. Dar testimonio de la muerte y resurrección de Yeshua como una base para la salvación de las naciones. Y vemos en 1 Corintios 15, en los primeros versículos, que él afirma muy bien cómo las personas se pueden salvar. Y este es el evangelio, las buenas nuevas que él estaba predicando: que el Mesías murió por nuestros pecados según el Tanaj, y fue sepultado. Hablamos de eso esta mañana, que tenía que ser sepultado, tenía que ser puesto dentro de la tierra, porque es la semilla que da fruto. Si la semilla no se siembra en la tierra, no da fruto. Entonces era necesario que estuviese sepultado. Y fue resucitado al tercer día conforme al Tanaj. Todo está basado en los escritos hebreos. Y como dijimos ayer en las preguntas, la resurrección de Yeshua no tiene ninguna autoridad en sí. Todo lo que Yeshua hizo, padeció, murió, fue sepultado, resucitado y fue elevado hasta el cielo, todo lo que da fuerza a ese hecho es lo que está escrito acerca de él en los profetas, empezando con Moshe Rabenu en adelante. Si los profetas no hablan de él, no hay que hacerle caso. Toda la fuerza de lo que hizo Yeshua viene de los profetas, viene de Hashem a través de las escrituras, y él reprende a sus discípulos por no dar crédito a lo que dicen las escrituras. Qué duro de corazón para entender lo que dicen las escrituras. Y él otra vez afirma: tiene que cumplirse lo que está escrito acerca de mí. Tengo que cumplir las escrituras. Entonces eso le da autoridad para hacer lo que hizo. No podemos desconectar
el trabajo de Yeshua, de toda la tradición judía, toda la tradición hebrea que está detrás de su obra. Porque toda esa tradición, tanto por escrita como verbalmente, como los profetas y muchas tradiciones de nuestro pueblo, están hablando del Mashiach. Eso da fuerza a lo que él hizo. Él está dentro de un marco que ya estaba preparado todo para la venida suya. Entonces, ni Yeshua creó una nueva religión, ni Pablo creó una nueva religión, todo está dentro del marco del judaísmo. Pablo nunca salió del judaísmo. No hay ni un escrito de los libros de los apóstoles que sea cristiano. No hay nada en la Biblia que sea cristiano. Absolutamente nada. Todo es judío. Nos han vendido mentiras. Tenemos que reprogramar, sacar el chip y meter otro. Ahora, Pablo tenía el mensaje de la salvación a las naciones. Fue su primera misión, predicar a un Mesías de Israel que también es para las naciones. Su muerte expiatoria no es solamente para el judío, es para el judío y también para el griego. El que no es judío, en este caso. En la Peshita dice el arameo. El judío y el arameo. Depende, sí, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, bueno, traducido al griego, entonces judío primero y el griego, también para el griego. Pero si tú lees en la arameo, la versión arameo dice judío primeramente y también al arameo. En Peshita, en Romanos 1:16. Peshita es la versión aramea de los escritos apostólicos, que posiblemente fue la original. Porque no hay ningún récord entre los que usan la Peshita en la iglesia ortodoxa, sirio-ortodoxa. No hay ninguna tradición entre ellos que haya habido una traducción al arameo de los escritos apostólicos. Y ellos reclaman que fue escrito en arameo. Tengo la tendencia de creer que tiene razón. Que fue una traducción luego al griego, lo que estamos leyendo nosotros, que luego se tradujo al español. Bien, entonces Pablo tenía la misión de hablar de la salvación a las naciones. Esa fue su primera misión. Y la segunda misión de Pablo fue enseñar a las naciones acerca de las leyes de la Torá que son para ellos. Y por eso el Mesías Yeshua escogió con pinzas a un rabino que tenía esa preparación mental de estudios y de fuerza física y de valor, todo lo que tenía él para poder hacer ese trabajo. Y un rabino con ese calibre, un genio como era él, era necesario para poder discernir y sacar del judaísmo lo que había que aplicar a los gentiles y lo que no había que aplicar a los gentiles. Por lo tanto, cuando estás leyendo las cartas de Rabbi Shaul, tienes que saber que su misión no es hablar con judíos. No está hablando con judíos. Ninguna de las cartas de Pablo, posiblemente la de Hebreos, pero no estoy seguro que haya sido escrita por él, han sido para los gentiles. Todas las cartas de Pablo. Ninguna fue escrita a los judíos, excepto la carta a los hebreos, pero bueno, es una parte, es una carta aparte que no sabemos quién es el autor. Ahora, si él fue enviado a los gentiles, él tiene que sacar de la Torá, de los 613 mandamientos, lo que los gentiles tienen que cumplir de esas leyes. Porque, como hemos dicho antes, Hashem creó un pueblo santo, separado del resto de las naciones. Y si nosotros ahora predicamos a los gentiles que tienen que hacer exactamente todo lo que los judíos tienen que hacer, estamos eliminando las bases para la existencia del pueblo judío. Y es más grave de lo que uno piensa, esta enseñanza. Y la estamos encontrando aquí en el mundo en que vivimos. La gente tiene confusión y piensa que el que de los gentiles tuvo
acceso a la salvación a través del Mesías de Israel, tiene que circuncidarse, tiene que cumplir todos los mandamientos igual que cualquier judío. Ese no es el mensaje que tiene Pablo para las naciones. Porque si es el mensaje, si Dios quiere que todos los gentiles sean salvos y se conviertan en judíos, entonces ¿para qué existe Israel? Ya estamos saliendo del principio de la Bet que vimos esta mañana, que este mundo está establecido sobre el principio de la Bet, que es la letra 2 del alfabeto, que tiene que haber diferencia entre hombre y mujer, judío y no judío, entre día y noche, tierra, mar, cielos y tierra. Todo el principio de la creación se basa en el Bet, que tiene que haber dos. Por eso tiene que haber dos pueblos, el pueblo de Israel y las naciones. El pueblo de Israel es el pueblo sacerdotal a favor de las naciones. Tú tienes en Elim 70 palmeras y 12 fuentes de agua. 12 fuentes son las 12 tribus de Israel, que son el agua que está dando vida a las 70 palmeras, que son las 70 naciones. ¿Ves la imagen? Que Israel está puesta con el propósito de dar vida a las naciones. Ahora, si todo el mundo tiene que convertirse en Israel, Israel pierde su razón de ser. Y ya pierde su santidad, en el sentido de que no está separado de las naciones, porque no hay ninguno que no sea diferente. Todos son iguales. Entonces, los que proclaman que la misma ley es para todos, están fuera del camino correcto. Porque no es una ley para todos en el sentido de que todos tienen que cumplir lo mismo. En tal caso, todos los gentiles tendrían que trasladarse a vivir en Israel. Porque la Torá no fue dada para ser cumplida en la República Dominicana. La Torá fue dada para ser cumplida en la tierra de Israel, dentro de fronteras bien marcadas en la Torá. Y hay mandamientos que no se pueden cumplir fuera de Israel. Imagínate los que viven en Alaska y vienen a la fiesta de Sukkot, que tienen que salir de su casa y hacerse una cabaña y dormir fuera durante la noche, en Alaska, o en el sur de Chile. Entonces, la Torá no fue dada para las naciones. La Torá fue dada para ser cumplida dentro de la tierra de Israel. O si tú estás en el norte de Suecia en verano, encima del polo, el círculo polar, allí fuimos en la luna de miel, mi esposa y yo. Caminamos 60 kilómetros en 4 días, con mochila en las montañas, montañismo. Esa fue nuestra luna de miel. Con esa cocina que traigo, con alcohol. Y ahí en pleno verano, en julio, para hablar en griego, o romano, y el sol no baja. El sol no baja. Encima del... ¿Perdón? Entonces la pregunta es, ¿cuándo es Shabbat? O sea, según la Torá, el Shabbat empieza cuando el sol baja el sexto día por la tarde. Y el sexto día por la tarde el sol no baja debajo del horizonte. ¿Y cuándo vas a celebrar Havdalah? ¿Después de 6 meses o qué? Entonces vemos que la Torá no fue dada para el norte de Suecia. ¿Qué hacen los judíos que trabajan en Kiruna, en las minas de hierro ahí en el norte? Y hay judíos ahí trabajando. ¿Qué hacen? Yo averigué porque yo soy de Suecia y tenemos gente ahí y nos pregunta, ¿cómo hacemos con el Shabbat? ¿Cómo hacemos que ahora el sol en verano baja a las 10:30 de la noche? ¿Y cuándo vamos a celebrar Havdalah? Me preguntan. Algunos dicen, tiene que ser de 6 a 6, muy fácil. Siguen el estilo dominicano, ¿no? No, tiene que ser el sol. La Torá marca que el sol, la luna, las estrellas marcan los tiempos, no el reloj. Entonces, ¿qué hacen? Entonces hay que preguntar qué hacen los judíos en Suecia. La costumbre de judíos que tienen cientos de años de experiencia en el país, ellos han resuelto el tema. ¿Por qué inventar la rueda cuando ya está inventada? Y fuimos a los judíos a preguntar, ¿cuándo se celebra Shabbat? ¿Cuándo se celebra Havdalah?
¿Y qué se hace encima, en el norte, más allá del círculo polar? Porque todo Suecia no está con el sol durante la noche en verano, encima del horizonte. Y ellos dicen, ellos siguen la costumbre de la comunidad judía más cercana. Bueno, buena solución. Entonces, si el sol todavía está encima del horizonte, pero ya en la comunidad judía más cercana, que puede estar a 500 kilómetros o 800 kilómetros, no tanto, 500 kilómetros quizás, o más de 500 kilómetros. Entonces ellos tienen un horario para la celebración del Shabbat, y entonces lo siguen también ahí en el norte. Y lo mismo en Alaska, tienen la misma cosa ahí. Tienen que decidir cómo hacer las cosas. Y ahora que voy a Suecia en julio, vamos a hacer Shabbat. Entonces tenemos Shabbat a las, 9:30 más o menos de la noche empieza, y las Havdalah es a las 11:30 de la noche. Y la suerte, entre comillas, que tienen los suecos, que el domingo no trabaja. Pero si hubiera sido en Israel, Havdalah a las 11:30, a las 12 menos cuarto, y el día siguiente tienes que levantarte a trabajar. Lo que se puede hacer es hacer Havdalah por la mañana. Está permitido, según la halajá, alargar el tiempo. Si no puedes por la noche, pues te acuestas y luego por la mañana haces Havdalah. Bueno, ahí vemos que la Torá no fue dada para ser cumplida en los países gentiles, fue dada para la tierra de Israel. Entonces tenemos que abandonar la idea de que cuando la salvación llega a los gentiles, todos tienen que cumplir la Torá tal como los judíos tienen que cumplir la Torá. Acuérdate de la situación de los judíos en la diáspora. Es una situación anormal. Aunque haya pasado casi 2000 años, la idea no es que los judíos vivan en la República Dominicana. Hashem no quiere que haya judíos aquí. Bueno, quiere y no quiere. Él mandó a los judíos a la diáspora por la desobediencia a la Torá. La Torá no fue dada para cumplirse en estas tierras, y los judíos no deben estar viviendo aquí. Y yo soy muy radical en esto. Yo soy tan radical que yo considero que cada judío que tiene la oportunidad de hacer aliyá y no lo hace, está pecando contra Hashem. Es mi opinión. Y cada día que haya judíos fuera de la tierra de Israel, retrasa la redención final. Esa es mi opinión. Yo soy muy radical aquí. Y estoy en contra de las comunidades judías grandes en Nueva York, en Argentina, en París y en otros lugares del mundo. Estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque están retrasando la redención. Tienen que venir a Israel. Y el Eterno, en su gran sabiduría, está levantando a un Obama y a otros presidentes que están ayudando a que los judíos van a tener un poquito de vidrios rotos debajo de sus pies y pisar sobre cosas que ya no les gusta tanto estar ahí, y tienen que ir a Israel por la fuerza. Si no hacen caso a los pescadores, Hashem enviará a los cazadores. Entonces es también de Hashem que el gobierno de los Estados Unidos está yendo en contra de los judíos, poco a poco. Todo es parte del plan. Ahora, si los judíos hubieran vuelto a Israel antes, yo no sé si hubiera pasado. Hashem tiene que crear una situación tan difícil en los Estados Unidos para que los judíos salgan de ahí. Y el dólar se va a quebrar. Eso va a ser una pena. Bueno, mejor que vengan antes. Tenemos mucho desierto para todos. Que trabajen, que bajen de los, que se bajen de los puestos altos y que cultiven la tierra, que trabajen. Bueno, yo no sé cómo llegamos aquí a Obama, pero bueno,
Lo que dijimos fue que la Torá fue dada para la tierra de Israel, no para ser cumplida en las naciones fuera de Israel. Y esa no es toda la verdad, porque parte de la Torá sí es para todas las naciones. Sin embargo, no podemos seguir la doctrina católica que enseña que los 10 mandamientos son para los cristianos. Primero, porque los cristianos no están en la Biblia. Segundo, porque los 10 mandamientos no fueron dados a los cristianos. Como dijo un judío a otro judío: oye, tú sabes, los cristianos se nos robaron todo. Hasta los 10 mandamientos nos quitaron. Y el otro dice: sí, pero no los guardaron. Porque si vas al mandamiento del Shabbat, ¿qué es eso? Guardarás las fiestas, ¿no? Cambiaron todo. Y el primero se olvidaron: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Eso lo olvidaron. ¿Por qué? Como no estuvieron los católicos en Egipto, no pueden tener un mandamiento así, ¿verdad? Hay que ir al segundo, entonces olvidaron. Hay que cambiar un poquito, ajustarlo a la situación, y así estamos todos contentos y felices. Los 10 mandamientos no fueron dados a las naciones. Porque empieza a decir, además no son 10 mandamientos. Son 10 palabras. Aseret hadibrot. En la Torah no se llaman 10 mandamientos, porque tú sacas más de 10 mandamientos de ese texto. Entonces, el primero dice, la primera oración, la primera sentencia ahí, dice: yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué mandamiento es ese? Es el mandamiento de tener a Hashem como tu Dios. Pero esto de salir de Egipto es del pueblo físico, de la circuncisión, que salió de la tierra física de Egipto, que no está muy lejos de nuestra casa. 1 hora de camino en carro y vamos a Egipto. Pero no quiero ir porque no quiero entrar ahí. La Torah nos prohíbe entrar a Egipto de vuelta. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos para las naciones? El Shabbat no fue dado a las naciones, porque está escrito: acuérdate del Shabbat. No, dice, es que hay dos cosas. Si buscas en Éxodo 20, y lo comparas con Deuteronomio 5, te das cuenta que el mandamiento del Shabbat es diferente en los dos textos. En el primer lugar está escrito: acuérdate del Shabbat, porque en 6 días, acuérdate del Shabbat para santificarlo, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra y descansó el 7º día. Por eso tienes que acordarte. Vamos a leerlo bien para que sea correcto. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de descanso, de Shabbat para Hashem tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Hashem bendijo el Shabbat y lo santificó. Si tú comparas con Deuteronomio 5, te das cuenta que hay un texto totalmente diferente ahí. Versículo 12 habla del Shabbat, y es la cita de Moshe Rabenu de lo que pasó en Sinai, porque es la siguiente generación que no estuvo presente en Sinai. Muchos de ellos no escucharon las palabras audiblemente de los que estaban ahí presentes 40 años más tarde. Entonces Moshe Rabenu está repitiendo lo que Hashem dijo en la montaña, y cuando Moshe Rabenu está citando lo que Hashem dijo en la montaña, lo que acabamos de leer, está hablando del Shabbat de una forma totalmente diferente. ¿Será que Moshe Rabenu no se acordó bien de lo que había dicho Hashem? ¿O será que Hashem haya hablado de dos formas al mismo tiempo? Como dice la canción Shmor bezachor bedibur echad, guarda y acuérdate
en una sola sentencia, en una sola palabra. En la canción de Hadodí, que cantamos en Kabbalat Shabbat. Es decir, Hashem habló una vez y salieron dos cosas a la vez. Hashem puede hablar así, nosotros no podemos hablar más que una cosa a la vez. Pero cuando el Eterno habló tanto, acuérdate del Shabbat, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Y también al mismo tiempo dijo lo que dijo Moshe Rabbeinu aquí: guardarás el Shabbat, o guarda el Shabbat para santificarlo, como Hashem tu Elohim lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el 7º día es Shabbat para Hashem tu Elohim. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Hashem tu Elohim te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Hashem tu Elohim te ha ordenado que guardes el Shabbat. ¡Qué diferencia grande! Una vez habla de guardar y otra vez habla de acordarse. Una vez habla de salir de Egipto, otra vez habla de la creación. ¿Y con quién está hablando el Eterno? Con el pueblo de Israel. El Shabbat no fue dado a las naciones, como lo fue dado al pueblo de Israel. El Shabbat fue elevado a un nivel que no tenía antes, porque desde la creación el Eterno había establecido el Shabbat como el día de descanso, porque Él descansó el 7º día de la creación. ¿Cuándo fue el hombre creado? ¿En qué día fue creado el hombre? El sexto día. ¿Cuándo descansó el Eterno después de su creación? 7º día. Es decir, lo primero que aprendió Adán y Javá fue entrar en Shabbat, porque su Padre Celestial estaba descansando y ellos tenían que hacer lo mismo que su papi. Primer Shabbat con Hashem. Me hubiera estado bueno estar ahí. ¿Tú crees que Adán cantó Eshet Hail a su mujer? No estoy seguro. Ahora, esto es de la creación y eso es natural. El cuerpo pide, el alma pide, y la misma creación habla de ciclos de 6 días, 7º día, 6 años, 7º año. Todo eso es natural. Pero la Torá no habla en ningún lugar, ni siquiera con Abraham Avinu, del Shabbat, hasta que llega la salida de Egipto, y es antes de la entrega de la Torá en Sinai que tenían que guardar el Shabbat. Cuando Hashem entregó el maná, antes de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel tuvo que guardar el Shabbat, porque dijo Moshe Rabbeinu: mañana es Shabbat, hoy tenéis que recoger el doble. Y eso fue antes de la entrega de la Torá. Desde Adam Harishon hasta el maná, ¿cuántos años son? Pues muchos. 2000, más o menos. Más de 2000 años. 2500, no sé. Sí, por ahí. 2500 años sin mencionar nada de Shabbat. ¿Será que no guardaban Shabbat? ¿Tú crees que Abraham Avinu guardó Shabbat? Yo creo que sí. La historia de nuestro pueblo cuenta que Sarah encendía las velas del Shabbat, aunque yo no estoy tan seguro de eso, pero digamos que sí. Pero dice que la vela duraba de un Shabbat a otro. Bien, yo creo que hay que ver los Midrashim de forma espiritual y alegórica muchas veces, y tiene mensaje, pero no estoy seguro que hayan tenido velas de Shabbat. No lo sé, personalmente. Pero la Torah no habla de eso. La Torah habla del Shabbat en relación con la salida de Egipto. El Shabbat fue entregado como una señal del pacto al pueblo del pacto. Y en Éxodo 31:13 habla de eso. Guardaréis mis Shabbats porque ellos son una señal entre vosotros y yo,
por todas vuestras generaciones. Es una señal del pacto, el Shabbat. Entonces, es una señal del pacto entre Hashem e Israel. Y no fue dado el Shabbat como señal del pacto para las naciones. Pero no podemos descartar la importancia del Shabbat para las naciones y decir que ellos pueden trabajar todos los días igual porque no es sano. El hombre necesita un día de descanso por semana. Además, el Eterno bendijo el séptimo día y no bendijo el primero ni el octavo, ni el primero ni el sexto día. O sea, el domingo no fue bendecido por Hashem, el viernes no fue bendecido por Hashem, el Shabbat fue bendecido por Hashem. Y esa bendición está ligada a ese tiempo. Y todos los de las naciones que entren en un tipo de observancia de Shabbat van a ser parte de esa bendición. Pero hacer de un mandamiento tan rígido como es para Israel, que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat y fue apedreado, y poner un mandamiento que fue dado a Israel sobre las naciones, entonces estamos saliendo fuera de lo que la Torá enseña. Y si miramos las enseñanzas de Rabbi Shaul en cuanto al Shabbat, si él es el Shaliach, el mensajero a los gentiles, y él está escogiendo cuáles de los mandamientos que Hashem dio a Israel hay que aplicar sobre los gentiles. Tú te das cuenta que no menciona nada sobre el Shabbat a los gentiles. En las cartas de Pablo, de Shaul, de Rabbi Shaul, él no está diciendo a los gentiles, guardad el Shabbat, porque si recogéis leña en Shabbat, os va a venir problemas. No dice nada de eso. Entonces tú no puedes poner sobre los no judíos una ley que fue dada como muy rigurosa para el pueblo de Israel. Sin embargo, Rabbi Shaul está diciendo en Colosenses 2:16 que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, luna nueva, día de Shabbat, luna nueva y fiestas. Estas son sombras de las cosas que van a venir. Cuidado con algunas traducciones, no que iban a venir, sino van a venir. Está hablando del futuro todavía, sino el cuerpo del Mesías. Entonces, si alguien de los no judíos empieza a descansar, guardar más o menos el Shabbat, porque guardar ya es cosa fuerte, que nadie le juzgue por eso. Que nadie le diga, tú no puedes guardar Shabbat, que tú no eres judío. Y por el contrario, podríamos decir que si alguien decide no guardar el Shabbat entre las naciones, que nadie le juzgue por eso. Como él dijo en la carta a los romanos, si alguien considera un día superior a otro día, lo hace por Hashem. Y si uno considera todos iguales todos los días, también lo hace para Hashem. Que cada uno esté convencido en su interior. Y no está hablando con los judíos. Acuérdate que las enseñanzas de Rabbi Shaul no está dada a los judíos. No puedes aplicar sus conceptos a los judíos, porque no está hablando con los judíos. Porque si ahí podríamos sacar otra doctrina rara de Rabbi Shaul. Vamos a ver ese texto. Romanos 14, ¿puede ser? Vamos a ir a Romanos 14. Aquí, versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro. Cada judío juzga eso. Cada judío sabe que un día es superior a otro. El Shabbat es superior al resto de la semana. Pero no está hablando con judíos. Ni está hablando de judíos. Está hablando en un contexto de no judíos. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir.
El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, está hablando de carne, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come carne, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Entonces, si tú sacas este contexto, este texto, y dices que no hay judío ni griego, y dices que todos los judíos tienen que seguir estas enseñanzas de Pablo, creaste una nueva religión. Pusiste la Torah de Hashem en el baño y tiraste la cadena. No podemos interpretar a Pablo como si fuera un rabino hablando con judíos, porque vamos a fallar en nuestra interpretación. Pablo enseña a los no judíos. Volviendo un poquito a lo del Shabbat, porque quiero aclarar algunos pensamientos ahí más antes de seguir con Pablo. La palabra acuérdate en Éxodo 20, en Shemot Kaf, está relacionada con la creación. Acuérdate, creación. En Deuteronomio, Devarim, capítulo 5, ahí habla de guarda el Shabbat porque Hashem te sacó de la tierra de Egipto. Ahí vemos una relación entre la creación y acordarse del Shabbat, y la salida de Egipto y guardar el Shabbat. Los que salieron de Egipto tienen la responsabilidad de guardar el Shabbat. Los que son parte del pueblo de la circuncisión tienen la obligación de guardar el Shabbat. Shmor en hebreo. Y eso tiene que ver con guardarla, de no hacer melajá, que son las 39 obras prohibidas durante el Shabbat. El judío tiene que guardar el Shabbat. Sí. Podemos dejar las preguntas para más adelante. Éxodo 31:3, que dice: Sí. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaré mis días de reposo, que esto es una señal entre yo y vosotros. Sí, lo que citamos antes, Éxodo 31:13. Ahora, la orden de acordarse del Shabbat está relacionada con la creación, y ahí no están solamente los que salieron de Egipto, porque todos estaban en Adán cuando fue creado. Entonces hay una conexión entre recordar el Shabbat, acordarse del Shabbat, y la creación. Y ahí estamos poniendo también esta posibilidad y esta puerta abierta a los no judíos a acordarse del Shabbat. Pero no hay ningún mandamiento de guardar el Shabbat. Y algunos piensan que están guardando el Shabbat cuando encienden las velas, hacen las oraciones, cantan un poco, comen una cena con la familia, y el día siguiente van a hacer cosas, y encienden y apagan luces, y viajan, van de compras, ponen la televisión, escriben, están con la computadora, y dicen que están guardando el Shabbat. Ellos no saben lo que es guardar el Shabbat. Están recordando el Shabbat, está muy bien, pero no están guardando el Shabbat, porque están haciendo toda clase de melajot que están prohibidas para un judío en Shabbat, lo cual está muy bien. Pueden hacer todas esas melajot, pero que no digan que están guardando el Shabbat. Están recordando el Shabbat, están celebrando el Shabbat, pero no guardando, porque dices guardar Shabbat, ya entras en otra esfera. Entras en la esfera de no hacer melajá. Y ahí tienes que estudiar, como ayer hablamos bien, hablamos de la diferencia entre un judío y un no judío en cuanto al Shabbat. La quiebra del Shabbat en el desierto fue tan severamente castigada que un hombre que recogía leña en Shabbat fue apedreado, pena de muerte. Y entonces eso está en un nivel muy alto, porque por la pena sabemos
cuál es el nivel de la transgresión, porque el Eterno no es un juez injusto, Él juzga según el nivel de pecado. El castigo viene según el nivel del pecado. Si es un castigo fuerte, sabemos que el pecado es muy grave. Entonces entendemos que al recoger leña en Shabbat se considera como un pecado tan grave como un asesinato, porque también es pena de muerte. O como adulterio, porque también es pena de muerte según la Torah. Entonces, si hacer melajá en Shabbat, asesinar a una persona o cometer adulterio está en ese nivel de pecado, ¿cómo es que el Rabí Shaul no habla nada del Shabbat a los gentiles si el Shabbat fuera también para los gentiles? Porque está enfocando muy fuertemente no hacer idolatría. Está toda la enseñanza en cuanto a carnes sacrificadas a los ídolos tiene que ver con el mandamiento de no cometer idolatría. Y está diciendo huid de la idolatría, y también dice huid de la fornicación. Y él en sus cartas repite vez tras vez que ningún fornicario, ningún idólatra tiene acceso al reino de Elohim y Mashiach. Ninguno que comete esos pecados tiene derecho a la vida eterna. Y no menciona el Shabbat. Si el Shabbat fuese tan importante para los gentiles, ¿por qué el Rabí Shaul no menciona el Shabbat en sus cartas a ellos? Eso nos enseña que el mandamiento del Shabbat no tiene el mismo rigor para el no judío como para el judío. Israel tiene, vamos a dibujar aquí un cuadro. Cuando el Eterno creó a Israel, creó un marco bien definido alrededor de Israel. Es la Torah, no sé si todos ven. ¿Se puede poner aquí arriba? ¿Se ve? Ok. Israel recibió la Torah y la Torah hace una separación entre Israel y las naciones. Todo lo que hay alrededor son las naciones. Vamos a dibujar un cuadro más grande. Estas son las naciones. Este es el mundo que el Eterno ha creado. Hay 70 naciones y un pueblo separado, ¿verdad? La Torah es la que divide entre una cosa y otra. O estás dentro o estás fuera. ¿Quién está dentro? El que está en el pacto. Definimos ayer que el judío es el que está dentro del pacto. No importa si tienes ancestros judíos, no importa si tienes alma judía, si no estás dentro del pacto, no eres judío. Entonces, los que están dentro del pacto, ya hemos definido quiénes están dentro del pacto. El que nace por una madre judía, y esa madre judía tiene que estar dentro del pacto. En el momento cuando ella se bautiza, se convierte en otra religión, ya no está dentro del pacto. Por lo tanto, si tienes una madre que está dentro del pacto de la circuncisión y naciste por ella, tú eres judío de nacimiento. El que no nace de una madre judía no está dentro del pacto, está fuera y necesita una conversión si desea entrar en el pacto. Y eso tiene que ser hecha por una autoridad competente, reconocida dentro de este pueblo del pacto. Como dijimos, un primo no puede casar a fulano con mengana porque el primo no es juez, es abogado pero no es juez. Entonces, por muy bonita que sea la boda, por mucha pompa, por mucha comida que tenga, por mucho certificado que tenga, si el primo no tiene la autoridad de un juez, no puede casar y no están casados, aunque el primo lo haya hecho. Ok, fuera de Israel están las 70 naciones. Según la enseñanza de los rabinos, las naciones recibieron desde el principio del Eterno 7 mandamientos. Y estos 7 mandamientos corresponden a la conciencia de cada uno de nosotros. Los 7 mandamientos son reforzados en 3 niveles.
La conciencia del hombre dice que no hay que blasfemar contra Dios. Todo el mundo sabe que la blasfemia es algo malo. Todo el mundo sabe que adorar a dioses ajenos es malo, que es un pecado. Todo el mundo sabe que asesinar a una persona es pecado. Todo el mundo sabe que cometer adulterio es pecado. Todo el mundo sabe que robar es pecado. Todo el mundo sabe en su conciencia que comer de un miembro de un animal vivo es pecado. La naturaleza misma nos dice que estas cosas no se hacen. Y todo el mundo sabe que hace falta un gobierno, aunque todo el mundo se queja de su gobierno. Pero sabe que necesitamos gobierno. Muchos quejan porque el gobierno no hace su trabajo, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que necesitamos un gobierno que ponga en la cárcel a los ladrones y que quite los asesinos de la sociedad. Si tú edificas una sociedad con las 7 leyes de Noah, vas a tener paz en el mundo. Y todo el mundo lo sabe. Eso es algo natural. La segunda cosa que hay que da fuerza a los 7 mandamientos de Noah es la experiencia de la historia. Hemos aprendido que si empezamos a hurtar, tenemos problemas. Entonces tenemos la conciencia, la experiencia y la tercera cosa, la Torah. La Torah de Moshe Rabbeinu. Pero ten en cuenta que la Torah de Moshe Rabbeinu no fue dada a Adam Harishon, ni a Noah. No existía la Torah, ni a Abraham Avinu. Aunque muchas de las cosas que luego fueron dadas en Sinai, Abraham Avinu ya las practicaba. Pero de forma oficial, de forma escrita, de forma maravillosa, la Torah no fue dada hasta muchos años después de Adán. Por lo tanto, estos mandamientos existían mucho tiempo antes de la entrega de la Torah, de forma oral en el mundo. La gente me escribe y me pregunta, ¿dónde en la Biblia se habla de los 7 mandamientos de Noah? Están un poco molestos porque todo tiene que estar basado en las Escrituras. Entonces, una de las respuestas que doy es, antes de la entrega de la Torah, ¿qué había en el mundo? ¿No había mandamientos para el ser humano? Ahora, la Torah nos revela que estos mandamientos son para todos. ¿Cómo lo revela? Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra vino un juicio muy fuerte sobre los que vivían en pecado sexual. Ese juicio que la Torah revela muestra que estas personas que vivían en esos países, esas ciudades, estaban pecando, estaban quebrantando un mandamiento y trajo graves consecuencias. También encontramos que esas 7 naciones que vivían en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, antes de entrar a Israel, estaban viviendo en idolatría muy fuerte. Hasta sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos. Y Israel recibió la orden de exterminar a esos pueblos por todos estos pecados de idolatría que estaban cometiendo. Entonces, la Torah nos revela que estos 7 mandamientos son para las naciones. Porque si no fueran para las naciones, el Eterno no podría juzgar. Porque si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay juicio. Y como hay juicio, tiene que haber pecado, tiene que haber ley. Entonces, como vino juicio sobre estas naciones, es porque había una ley para ellos. Y ellos tenían pecado por haber quebrantado esa ley. Por eso vino el juicio. Y el juicio fue muy fuerte. Ahora, si tú miras la enseñanza de Rabbi Shaul para las naciones, te vas a dar cuenta que aparte del mensaje de salvación, sus escritos están basados en las 7 leyes de Noah. Él vuelve otra y otra vez a estas 7 leyes. Y
con fuerza está diciendo que tenéis que cuidaros de estas cosas, de la idolatría, blasfemia, de la forma de tratarnos unos a otros, fornicación, muy fuerte hablan contra la fornicación, del hurto, que nadie engañe a su hermano, sino que trabaje con sus manos, el que no quiere trabajar, que no coma, que no sea un parásito, cosas de eso. Ves que él está reforzando los 7 mandamientos de Noah en sus cartas. Él es el shaliach del cielo para las naciones, para ayudar a las naciones a encontrar la salvación, el perdón de sus pecados y a vivir una vida santa y justa cumpliendo los mandamientos que son para ellos. Además de los 7, hay para todas las naciones es obligatorio cumplir los 7 mandamientos. Ellos no tienen que convertirse en nada para cumplir esos mandamientos. Cada uno que nace fuera del pueblo del pacto tiene la obligación de cumplir los 7 mandamientos. Nadie tiene que convertirse en Ben Noach. Todos nacen bajo ese pacto con Noach y sus hijos. Sin embargo, tenemos un grupo entre ellos bien selecto. Entre las 70 naciones tenemos un grupo que recibió la gracia de la salvación, podemos llamarlo así. Aquí hay un grupo entre las naciones que han experimentado el poder de la resurrección de Yeshua, como hablamos esta mañana. La vida de resurrección les ha alcanzado. Han nacido de nuevo, han sido colocados dentro del Mashiach en el mundo celestial. Tienen una posición tremenda delante del Dios de Israel y es la misma posición que cualquier judío en el mundo celestial. No hay diferencia entre judío y griego allí, delante de Hashem. Entonces, el que está en Mashiach, no importa si es judío o gentil, tiene la misma posición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach Yeshua. Y esa es la base de la carta a los Gálatas, porque los que no entendían que ellos tenían ya todo el acceso celestial en Mashiach a las riquezas de Dios, querían hacerse judíos para obtener un nivel superior en los cielos. Y Pablo habla muy fuertemente en contra de ese tipo de enseñanza. Si vosotros ya lo tenéis todo en Mashiach, ¿qué más queréis? Estáis menospreciando la posición que Hashem os dio en Mashiach y tú quieres subir, no puedes subir más que ahí. Entonces, ¿dónde quieres subir? ¿Quieres obtener una honra entre las personas aquí en este mundo? ¿Qué buscas? Si tú quieres agradar a los hombres, tener una posición, ser más importante aquí en el mundo, para nada te sirve Mashiach. Es el mensaje a los Gálatas. Entonces, como no judío, ya tienes una posición en el cielo, ¿por qué te quieres hacer judío? Ahora, tenemos este grupo selecto, los santos, los justos de las naciones, que en los salmos es llamado los que temen a Hashem. Tenemos a casa de Israel, bendice a Hashem; casa de Aarón, bendice a Hashem. Los que teméis a Hashem, bendecid a Hashem. ¿Quiénes son estos temerosos de Hashem que no son de la casa de Israel? Son las naciones. Son aquellos justos, los santos, los temerosos de Dios de las naciones, que es un grupo que está ligado a Israel. Vamos a dibujarlo de otra forma. En lugar de hacer un círculo aquí separado, vamos a dibujar este grupo aquí alrededor de Israel, porque están más cerca de Israel que el resto de las naciones. Entre ellos tenemos la reina de Sabá, tenemos a Naamán, que vino al profeta Eliseo, que fue sanado de la lepra o del Tzara'a. Tenemos a Ben Hadad, Cornelio, podemos ya incluir también.
Todo esto es que los justos de las naciones que están adorando al Dios de Israel, los demás adoran a sus dioses, no cumplen los 7 mandamientos, están obligados a hacerlo, pero no lo hacen. Estos sí cumplen los 7 mandamientos, son los justos de las naciones. Ahora, con Mashiach, este grupo es un grupo que ha sido elevado a los aires de forma muy especial después de la resurrección de Yeshua. Y entonces, como ahora entramos en cosas un poco más complicadas, y le pido un espíritu de revelación para cada uno de nosotros. Y tranquilidad en el aire, porque hay un poco de molestias espirituales. Yo no sé a qué se debe, pero tomamos control en el mundo espiritual de estos espíritus malignos que quieren hacer tonterías aquí esta noche. Tomamos autoridad sobre vosotros y tenéis que estar quietos y fuera de aquí. Ahora, tenemos el grupo de judíos, el grupo de gentiles y Mashiach. 3 puntos, 2 abajo y 1 arriba. El Mashiach, los gentiles y los judíos son uno. Aquí abajo es del mundo Bet, es del mundo Aleph. Aquí somos 2, arriba somos 1. Eso está claro. Ahora, estos aquí tenemos judíos y aquí tenemos gentiles. Pablo fue enviado a los gentiles. Ellos tienen que cumplir los 7 mandamientos de Noah, pero como ellos están conectados con Mashiach, con Israel, porque el cuerpo de Israel es Mashiach. Perdón, al revés, Israel es el cuerpo de Mashiach. Entonces no puedes separar a Israel de Mashiach. Israel es el hijo de Dios, Mashiach es el hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo, en 2 niveles, como Israel y también Mashiach. Por eso Yeshua tenía que ir a Egipto para cumplir esa profecía. Y ahí fue cuando nació, ¿verdad? Entonces, Israel y Mashiach es una unidad. El que nace dentro del pacto de la circuncisión pertenece a Mashiach. Todos los judíos son mesiánicos. El judaísmo es mesiánico en esencia. Es uno de los 13 fundamentos de Rambam. Que yo creo en Mashiach. Es parte de Israel. Mashiach es parte de Israel. Tú no puedes separar a Mashiach de Israel. Entonces, para que el gentil pudiera ser parte, vamos a decir de otra forma, cuando el gentil entra en Mashiach, está conectado con Israel, no por esta vía física, sino por una vía espiritual. Hay una conexión. Entonces, con temor a ser mal interpretado, digo que hay un Israel celestial, hay un Israel espiritual, pero ese Israel espiritual celestial no está separado del Israel de la tierra, físico. Hay una conexión directa, una autovía, autopista, o no sé cómo llamarlo. Entonces, cuando estos gentiles son conectados con Mashiach en el cielo, ellos están cerca de Israel, de una forma especial. Y Pablo aplica sobre ellos mandamientos que no fueron dados a las naciones. Por ejemplo, celebremos la fiesta. 1 Corintios 5, versículo 7 creo que es, hablando de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura no fue dada a las naciones, pero los santos en Corinto, los justos de las naciones. El Mashiach recibe por el Shaliach de las naciones un mandamiento de celebrar la fiesta de Hag HaMatzot. Son 7 días. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto los no judíos tienen que celebrar esa fiesta? Y dice, quitemos la vieja levadura. ¿Cuántos creen que el Rabí Shaul está hablando solamente de la levadura de pecado y de orgullo y de Yetzer Hara?
¿O piensan que también pueda estar implicada la práctica de quitar la levadura física de la casa? Los de Corinto fueron entrenados a limpiar sus casas de pan y quitar todo pan leudado y galletas y todas las cosas que tienen levadura, lo que hacen los judíos antes de Pesaj. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pablo enseñó eso a los corintios? Celebremos la fiesta con panes sin levadura. Entonces vas a celebrar, vas a comer matzá una semana con el pan allí en el frigorífico, ¿o qué? ¿O vas a limpiar tu casa primero? Aquí si ponemos empezamos a introducir esta fiesta a los no judíos, eso tiene implicaciones prácticas muy fuertes. Y lamentablemente no tenemos mucho acceso a las enseñanzas prácticas de Rabbi Shaul a los corintios. Solamente celebremos la fiesta, pero muy poquito. ¿Qué es eso? ¿Hasta qué nivel? ¿Qué tipo de observancia? ¿Qué nivel vamos a enseñar a los no judíos? Otras cosas que le enseña a los no judíos. Entre los 7 mandamientos de Noah no está el honrar a los padres, que es uno de los 10. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y él cita eso a la carta de los Efesios y a otros lugares. Y dice, este es el primer mandamiento con promesa. Y está hablando a los no judíos. Ahora, los rabinos que enseñan acerca de los 7 mandamientos de Noah también enseñan que esa parte es muy importante para los Bnei Noah, que honren a sus padres. Y tenemos ejemplos como los hijos de Noah. Los que honraron a su padre fueron bendecidos. El que no honró a su padre fue maldecido. Entonces tenemos también el principio de honrar a los padres, aunque no sea parte de los 7 mandamientos, pero es parte de una vida santa, una vida de justos entre las naciones. Y Pablo también aplica eso a los gentiles. Ahora, vemos en las cartas de Pablo que él introduce elementos judíos a los no judíos, a los justos de las naciones en Mashiach, que están conectados con Israel en el mundo espiritual, que según mi punto de vista no son ni obligatorios ni aconsejables para los demás en las naciones. Solamente los que son de Mashiach deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura, sin convertirse en judíos, por supuesto. Y otras cosas que Pablo también menciona en relación con la tradición judía. Por ejemplo, la copa de Pesaj que Yeshua tomó, una de las 4 copas, la tercera, ¿verdad? Después de la cena de Pesaj. Entonces, vemos ahí otras prácticas judías que él introduce entre los gentiles. Y él tenía que tener la capacidad de un rabino lleno del Espíritu y revelación de Mashiach para discernir qué cosas hay que aplicar y qué cosas no hay que aplicar. Ahora, unos minutos más. Tenemos ahora 2 pueblos, y dentro de esos 2 pueblos hay una línea divisoria bien marcada entre judíos y gentiles. Un muro de santidad, de separación, un muro de separación. El judíos ponemos aquí, gentiles están aquí en este lado. Entre los judíos, y si hablamos ahora de judíos es como un término técnico, refiriéndonos al pueblo del pacto, todo Israel. Entre los judíos hay diferentes niveles de santidad. Tenemos el sumo sacerdote, que tiene más mandamientos que ninguno dentro del pueblo judío. El que más mandamientos tiene es el sumo sacerdote, por eso es el más santo, porque los mandamientos son los que santifican. Tenemos a los sacerdotes,
que están en un nivel inferior al sumo sacerdote, pero superior al resto del pueblo, hablando de santidad. Tenemos a los levitas, que están en un nivel más bajo que los sacerdotes, pero más alto que los del resto del pueblo. Y tenemos a Israel, el resto del pueblo. También tenemos niveles en Israel. Tenemos los nativos y los esclavos, en el caso de que una sociedad de esclavos, hoy en día no tenemos, pero en tiempos de la Torá sí. Tenemos, por ejemplo, niños que no han llegado a la edad de bar mitzvah, niñas que no llegaron a bat mitzvah. Tenemos a los conversos de fuera. Tenemos también, vamos a decir, dentro del pueblo del pacto hay muchos diferentes grupos con diferentes responsabilidades. Hay mandamientos que son para varones, que no son para mujeres. Hay mandamientos que son para mujeres, que no son para hombres. Imagínate. O sea, el pueblo, un judío no puede cumplir 613 mandamientos, es imposible. Además, la mayor parte son en relación con el templo. Entonces, si no hay templo, pues mira, muchísimos mandamientos no son aplicables hoy en día. Y yo estoy totalmente a favor de que se construya un templo, pero ya. Porque hay que cumplir la Torá. Y estoy convencido de que la construcción del nuevo templo va a traer la Shejinah de nuevo a Israel en parte, no toda, pero parte. Tendremos más profecía, más presencia de Hashem en el mundo cuando se inicien otra vez los cultos de los sacrificios en el templo. Esa es mi convicción personal. Ahora, dentro del grupo de los gentiles tenemos diferentes también niveles. Podríamos decir, el nivel de los que son de Mashiach, como dijimos antes, Rabbi Shaul dice que hay cosas que ellos tienen que hacer que los judíos tienen que hacer. ¿Dónde está? Déjalo. Y ahora llegamos a un problema moderno. ¿Qué hacemos con todos aquellos que son descendientes de judíos que están aquí en este lado? Que tienen una abuela judía, que tienen alma judía, cuerpo judío, no están dentro del pacto. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos la opción de que hagan la conversión. El problema que tenemos aquí es Mashiach, que hoy en día es difícil para el creyente en Yeshua hacer la conversión, porque se considera un Dios pagano. Entonces, al creer en él, se considera que estás unido al mundo cristiano, porque el mundo cristiano es un mundo idolátrico que adora a este hombre, y este hombre es el que más daño ha hecho a Israel, según un punto de vista. Se ha hecho tanto daño en nombre de Jesucristo contra Israel. No se ve la diferencia entre Yeshua y Jesús, lamentablemente. Entonces, aquí tenemos una situación difícil para este grupo de personas. Muchos intentan y topan con el tema de Yeshua y tienen dos opciones: negar a Yeshua para ser reconocidos por los hombres, y así pierden su salvación, porque el que me niegue delante de los hombres, Yeshua lo negará delante de su Padre que está en los cielos. O que no llega la pregunta si tú crees que Yeshua es el Mesías, o que quién es Yeshua, o quién es Jesús para ti, y hace la conversión sin que le hagan las preguntas y entra en el pueblo de pacto creyendo en Yeshua. Hay muchos que han logrado pasar, pero entre 100 quizás 2 pasan, y es un riesgo muy grande. ¿Qué hacemos con este grupo? Está tan cerca, están aquí, en la frontera. Ellos sienten que son judíos, pero según el pacto no lo son, según las reglas no lo son. ¿Qué hacemos con este grupo?
Yo suelo hacerlo así. Este camino para los Bnei Noach, los hijos de Noé, los no judíos, los gentiles, podríamos hacer un camino con 3 carriles. Y es una autopista, ¿no? El camino es el mismo. Todos van a la misma dirección, ellos son justos, ellos son parte de Mashiach, son parte del Israel celestial. Algunos optan por no correr tanto, están en la parte derecha. Yo no sé si aquí en este país los que van a la derecha son los que van más despacio y los que van más a la izquierda van más rápido, aunque en los Estados Unidos yo no sé si aquí se puede adelantar por la parte derecha. En Europa no se puede, no está permitido. Pero en principio debe ser así, que el que más lento va a la derecha, ¿verdad? Y los que van a correr, que vayan a la izquierda. Tenemos aquí entonces algunos que quieren ir por la mitad. Aquí no quieren cumplir solamente los 7 mandamientos plus, sino quieren hacer más. Por ejemplo, ellos quieren encender velas de Shabbat, quieren hacer Netilat Yadayim después de la visita en el baño, quieren guardar leyes de Tahará, de no tocar a la mujer durante la semana de menstruación, quieren comer comida kasher, no quieren comer cerdo ni mariscos, y quieren caminar un poquito más rápido. Bueno, no tan rápido. Entonces se le da el permiso, ellos pueden vivir una vida en un lado pues no tan cumplidor, pero en otro lado sí cumplen muchas cosas de las tradiciones judías y les está permitido, no hay ningún problema con eso, ni con la halajá ni nada. Algunos rabinos muy extremistas están totalmente en contra de eso, pero son muy extremistas. Pero hay algunos que dicen: yo soy judío, yo quiero ir aquí, quiero ir a 180 y quiero cumplir todo. Bueno, si quieres cumplir todo, hay mucho que aprender. Y los que tienen alma judía y que están fuera, he visto mucho entusiasmo, y cuando empiezo a hablar de las exigencias que se requiere de una vida según la halajá, se dan cuenta, y me doy cuenta que no viven tan ortodoxamente como pensaban. Hay que estudiar bien, y los que van a hacer la conversión estudian 1 o 2 años, y a veces 3, 4, 5 años antes de ser aceptados, porque hay mucho que aprender para vivir una vida según la halajá. Y no puedes compararte con los judíos medio asimilados en las naciones. El estilo de vida de ellos no es un nivel de ejemplo de cómo hay que vivir como judío. Yo no sé cómo viven los judíos aquí, pero no te fijes demasiado en su estilo de vida, porque estoy seguro que no tienen un nivel de observancia demasiado riguroso según la halajá. Los judíos en Suecia, por ejemplo, la mayor parte viajan a la sinagoga en Shabbat. Eso es totalmente rechazable, no se puede. Están haciendo melajá en Shabbat, por ejemplo. Entonces, tú puedes muy bien vivir una vida prácticamente judía, y puedes en este carril de la izquierda cumplir muchísimo más que gran parte de los judíos en la diáspora. Y te van a decir: tú eres más judío que nosotros. Entonces hay permiso, hay ciertas cosas que un no judío no puede hacer, pero hay tantas cosas que puedes hacer que aprendiendo eso y guardando eso vas a sentir que tu alma judía va a estar satisfecha, aunque no tengas el reconocimiento de los hombres, porque Hashem sabe dónde está tu alma, dónde está tu nivel, y tú debes ser fiel a lo que requiere
Hashem de ti. Y si no puedes hacer la conversión por el tema de Yeshua, sí puedes hacer un compromiso delante de Hashem. Y incluso se puede hacer de forma oficial un compromiso de vida judía, una promesa delante del Eterno de vivir lo más apegado posible a la Torá y a las tradiciones y las explicaciones rabínicas de los mandamientos, hasta que pueda oficialmente llegar a hacer una conversión hecha por las autoridades competentes en el futuro. O sea, estás en el camino a la conversión. Eso es completamente viable y permitido según la halajá. Y los que están estudiando para hacer la conversión, aunque si puede ser dentro de 1 año, 2 años o 20 años, pero tu meta es llegar ahí. Tú puedes hacer muchísimo más y se te permite hacer mucho más que se le permite hacer a un no judío. Por ejemplo, tú estás por la mañana, sales de la cama, hay dentro de una distancia un agua y haces netilat yadayim y haces una bendición y dices Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al netilat yadayim, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado hacer netilat yadayim. Un no judío no puede decir eso. Un no judío que dice eso está haciendo una bendición en vano, porque no hay ningún mandamiento al no judío de hacer netilat yadayim. Ese es un mandamiento rabínico dado por los rabinos al pueblo del pacto. No hay ningún mandamiento en la Torah de hacer netilat yadayim. Fueron los rabinos que dijeron que los judíos tienen que hacer netilat yadayim por la mañana al despertar. Y si tú no estás bajo la autoridad de los rabinos, ese mandamiento no te aplica. Y no puedes hacer una bendición que no te aplica, porque estás bendiciendo en vano, pronunciando el nombre de Hashem en vano. No tomarás el nombre de Hashem, tu Dios, en vano. Entonces, si estás encendiendo las velas del Shabbat, tienes las velas del Shabbat, mujer, y haces la bendición: bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender las velas del Shabbat. ¿Dónde está eso? ¿Quién te ha ordenado, como no judía, de encender velas del Shabbat? ¿Cómo puedes bendecir a Hashem por algo diciendo que tú me has ordenado hacer esto, si no hay nada que te ha ordenado hacer eso? Es un mandamiento rabínico dado a las mujeres del pacto, que hay que hacer antes del Shabbat. Y el no judío, la no judía que hace eso, está tomando el nombre de Hashem en vano, intentando cumplir un mandamiento y quiebra otro. Es un problema que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Los que están en el camino a la conversión, los que quieren pasar aquí con el tiempo, de forma oficial, de forma correcta, casarse con el juez, no con el primo, o bajo el juez, no bajo el primo, no casarse con el juez. Depende si está soltera. Si está soltera, entonces encuentras al juez, pero no sé si el juez puede casarse a sí mismo, ¿no? ¿Verdad? No. Tiene que ser el primo del juez, que también es juez. Entonces, si tú estás en el camino a la conversión, puedes decir estas bendiciones según la halajá. ¿Por qué? Porque estás entrenándote para vivir como judío. Estás adelantando un estilo de vida que vas a tener en el futuro. Y sí puedes hacer eso como entrenamiento. Sin embargo, si no tienes planes de hacer conversión, no debes hacer esas bendiciones, ni para las velas del Shabbat, ni para Netilat Yadayim, ni para Jalá cuando haces pan,
No sé si las mujeres hacen pan aquí y separan la jalá. No hagas la bendición si no quieres hacer la conversión. Si no estás en camino a la conversión. Puedes hacerla en tal caso. También antes de comer pan, cada vez que un judío va a comer pan, está obligado a hacer netilat yadayim por la halajá, por los rabinos. Y bendice a Hashem porque nos has ordenado hacer netilat yadayim antes de comer pan. El no judío no debe hacer eso. Eso es lógico, ¿verdad? Es un mandamiento rabínico también. Entonces la pregunta surge: ¿cómo se puede bendecir a Hashem por un mandamiento que Hashem no dio, sino que lo dieron los rabinos? ¿Cómo puedes decir: bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, que me has ordenado hacer netilat yadayim, si Él no lo ha hecho? No hay ningún lugar de la Torah que te ordena. ¿Será mandamiento de hombres? Es un mandamiento de hombres. Se cae en eso. Entonces, Hashem le dio la autoridad a los jueces de Israel de establecer halajot, de establecer mandamientos. No de los 613, porque no puedes añadir ni quitar de los 613, pero sí mandamientos complementarios. Los rabinos tienen la autoridad de Hashem. Eso está en Deuteronomio 17 y en otro lugar también, Proverbios no sé dónde, que Hashem dio a los ancianos, a los jueces, la autoridad de dictar mandamientos al pueblo. Y indirectamente Hashem nos ha ordenado hacer estas cosas. Por eso podemos bendecir a Hashem. Y detrás de la bendición está el pensamiento: bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado indirectamente a través de los rabinos a hacer netilat yadayim. Eso es lo que está detrás de esa bendición y es correcto. Pero el que no tiene los rabinos como su autoridad, para esa, y los rabinos no han dado ninguna autorización a los no judíos a hacer eso, excepto los que están en el camino a la conversión. Ellos sí pueden hacer eso. Entonces, volviendo y cerrando todo esto, tenemos dos grupos. Tenemos los del pacto y los que están fuera del pacto de Sinaí y de la circuncisión, pero en Mashiach tienen este grupo de los gentiles una posición celestial igual que los judíos, pero aquí en la tierra tenemos dos papeles diferentes, con dos sistemas de vida diferentes, con dos niveles de cumplimiento diferentes, y cada uno tiene que buscar su nivel. Cada uno. Los judíos saben qué tienen que hacer, por eso Yeshua no envió apóstoles a cambiar la halajá. Él estableció este sistema desde Sinaí con los 70 ancianos, luego con los rabinos. Es un gobierno puesto por Dios y Él no va a cambiar eso, no va a saltar tampoco su gobierno. Y hay gente que dice: como yo estoy en Mashiach, yo soy judío por Mashiach. Eso no es así. Mashiach no puede saltar sobre el gobierno de Israel. No estoy hablando del gobierno de Netanyahu, estoy hablando del gobierno espiritual de los judíos, que son los rabinos. El Mesías no puede saltar sobre la autoridad de los rabinos, porque Hashem ha puesto esa autoridad en manos de los rabinos. Entonces, los que piensan que yo puedo cumplir eso aunque los rabinos no digan, eso no es el Mesías, es un falso Mesías. Ese no es el verdadero Yeshua. Él no puede saltar sobre las reglas del pueblo. Entonces, ¿está formando otro pueblo aparte? ¿Está creando un ejército aparte? No podemos tener a Yeshua como una excusa para no obedecer y someternos a las leyes y a las normas que Él ha puesto para Israel y para las naciones. Yeshua no te da legitimidad para desobedecer las normas, para saltar sobre las reglas. Vemos un ejemplo, vemos varios ejemplos. Moshe Rabenu
La primera vez que vino, no le recibieron. Dice, ¿me vas a matar tú a mí como mataste al egipcio? No le recibieron. No le aceptaron como su líder. Moshe Rabbeinu salió huyendo. La próxima vez vino con su asno y habló de lo que Hashem le había dicho y tal. Y los ancianos, porque Hashem le dijo, ve a hablar con los ancianos de Israel. Los ancianos se inclinaron y reconocieron que Hashem había hablado con Moshe Rabbeinu y le recibieron como su líder. Moshe Rabbeinu no podía hacer nada en Israel sin que los ancianos le hubiesen recibido como su líder. Lo mismo pasó con David Hamelech. Cuando Absalom se rebeló contra él, David salió huyendo porque todo el pueblo estaba detrás y apoyando a su hijo rebelde. Cuando el hijo rebelde muere, David el rey no podía volver a tomar el trono sin que los ancianos de Judá y de Israel le pidieran que volviera. Solamente cuando los ancianos de Israel pidiesen con una carta y con unos emisarios viniendo al rey David, que estaba en el otro lado del Jordán, vuelve a tomar tu trono, David podía volver otra vez. Lo mismo con Yeshua. Él no puede volver a la tierra hasta que los dirigentes judíos de Jerusalén le digan Baruch haba Beshem Hashem. Si él no lo dice, si los ancianos de Jerusalén no digan eso, él no puede venir, no puede tomar el trono de David por fuerza. Tiene que estar puesto por los ancianos de Israel. Lo mismo, él no puede saltar sobre la autoridad establecida en el pueblo judío. Y aquí hay un pecado grande en el mundo mesiánico, porque se permiten el lujo de quebrar los mandamientos de los rabinos con la excusa de que Yeshua les ha dado autoridad para eso. Y digo, eso es un falso Mesías. Están dando un pésimo testimonio del Mesías Yeshua. Yo creo que Yeshua es el Mesías, pero los que enseñan eso, los que viven eso, están diciendo a los judíos que Yeshua no es el Mesías. Porque el verdadero Mesías no puede saltar sobre las normas que hay en Israel. No puede. Porque el cielo ha establecido este sistema de jueces y justicia en Israel. Bien.